Buenos días a todas, a todos. Hoy, lunes 24 de junio del año 2024, son las 11 horas y estamos reunidos en esta sesión virtual para llevar adelante la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de Mercedes Medel. Están presentes su director, Hernán Palermo, y los integrantes del jurado, Mariela Pena y Nahuel Levy. Hecha esta presentación, le vamos a dar la palabra a Mercedes para que haga su presentación, valga la redundancia, y nosotros apagamos nuestros micrófonos para escucharla. Bueno, gracias. Bueno, antes de arrancar, quería agradecerles por estar acá. A Nahuel y a Mariela, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de leer mi tesis. Bueno, a Josefina y al Departamento de Antropología, muchas gracias por la gestión de este espacio. Y bueno, Hernán, estoy más que agradecida con vos. También aprovecho para agradecerle a Verónica Casas, que ofició de codirectora. Así que a ambos, muchas gracias por el tiempo, por la dedicación, por el acompañamiento. Así que nada, más que palabras de agradecimiento. Bueno, voy a pasar a compartir. Bien, ahí se ve, ¿no? La presentación. Bueno, bien. Mi tesis de licenciatura se titula Tejiendo redes de empoderamiento, el camino de las mujeres en la tecnología. Creo que fue una buena manera de sintetizar ciertas nociones que están atravesando todo el tiempo este trabajo. Eh, Voy a pasar a marcar un poco la agenda para estructurar cómo va a ser la presentación, de manera tal que voy a arrancar presentando el problema, y para esto voy a dar un poco de contexto de por qué me pareció relevante la temática tratada. Luego voy a hablar de cómo construí el referente empírico. Luego de eso voy a hablar de la metodología que utilicé y con quienes trabajé para hacer esta investigación. Y bueno, luego de eso ya me voy a estar metiendo de lleno en una de las partes más importantes de esta presentación, que son nada más y nada menos que los hallazgos que obtuve de mi trabajo. Y finalmente, para cerrar, voy a dejar planteadas las preguntas que quedaron abiertas en mi trabajo y posibles líneas futuras de investigación que podrían desprenderse de esto. Bueno, yo este trabajo lo realicé el año pasado, en el año 2023. Bueno, y para comenzar a presentar el problema tratado, me gustaría contextualizar, y para poner en contexto, me gustaría que imaginemos por un momento el mundo en el que estamos viviendo actualmente, que es un mundo donde la tecnología atraviesa nuestra cotidianidad y donde prácticamente todo lo que hacemos y cómo lo hacemos ha cambiado por la tecnología y está atravesado por la digitalización, la automatización, la inteligencia artificial. Y puntualizando en el ámbito laboral, el impacto de la tecnología ha traído muchas nuevas oportunidades, pero también ha planteado algunos desafíos. Porque mientras algunos sectores laborales desaparecen, otros nuevos emergen y se consolidan. Y en este sentido, bueno, el sector tecnológico es uno de estos sectores que más ha crecido y se ha consolidado. Para dar una idea, en Argentina, según la Cámara Argentina de la Industria del Software, el empleo en tecnología ha aumentado en un 50% desde el 2015. Y bueno, además los salarios de este sector son significativamente más altos que en el resto de los empleos del sector privado. Entonces acá es donde yo identifiqué un problema importante, que es que, bueno, a pesar de este crecimiento y las oportunidades que ofrece este sector, el sector tecnológico está dominado por hombres. A nivel mundial y en Argentina, la participación femenina es sorprendentemente baja, representando solo un tercio de las personas empleadas en este sector. Pero bueno, esto no es solo una cuestión de números, sino que también tiene implicancias más profundas, que tiene que ver con que la falta de mujeres en tecnología significa que estamos perdiendo muchas voces y perspectivas valiosas en un campo que está moldeando nuestro presente y moldeando nuestro futuro. Y también incluso desde un punto de vista económico también es algo problemático, porque bueno, las mujeres que no logran acceder a estos empleos bien remunerados, consecuentemente se enfrentan con barreras económicas y barreras sociales importantes, y esto termina agudizando aún más la brecha económica entre hombres
y mujeres. Por eso para mí me parecía que estudiar y entender la inserción laboral diferencial del género femenino en tecnología era necesario. Bueno, cuando comencé a pensar en mi trabajo, tenía claro que quería entender por qué se da esta desigualdad en el rubro laboral tecnológico, pero bueno, no tenía muy en claro desde dónde abordarlo. Y en medio de esta búsqueda me encontré con Chicas en Tecnología, con CET, que es una organización argentina que promueve la participación femenina en tecnología. Está fundada por 4 mujeres con perfiles bastante distintos entre ellas, que a partir de sus propias experiencias se unieron y formaron esta organización para reducir la brecha de género en tecnología. CEP se describe a sí misma como una organización de la sociedad civil sin fines de lucro argentina, que desde 2015 busca reducir la brecha de género en tecnología en la región. Y bueno, para esto la organización ofrece programas, actividades, cursos de formación tecnológica, mentorías, charlas, talleres en donde se organizan eventos y actividades de divulgación y sensibilización sobre la brecha de género en tecnología. Y bueno, si bien se trata de una organización que tiene sus orígenes en Argentina, durante la pandemia también se ha expandido a nivel regional, tomando relevancia en algunos países de Latinoamérica. Y bueno, además de este trabajo directo con las participantes, SET colabora con empresas del sector tecnológico y con otras organizaciones, bueno, con las cuales se establece alianzas y colaboraciones, y a la vez que recibe financiamiento económico por parte de ellos. Y bueno, yo decidí centrarme en SET porque esta organización apunta a un público muy joven, que abarca el rango etario desde los 13 a los 23 años. Y me pareció interesante porque esa es una edad bastante crucial e importante en el desarrollo y la toma de decisiones a nivel profesional. Bueno, la metodología y cómo llevé a cabo mi investigación. Bueno, yo el trabajo de campo también lo realicé en el transcurso del año 2023, y por cuestiones que voy a pasar a comentar en breve, las técnicas de trabajo de campo que llevé adelante fueron 100% de manera online. Utilicé etnografía digital. Primero me dediqué a investigar todo lo que pude sobre SET en la web. Quería entender bien el contexto de su surgimiento, sus objetivos y sus actividades. Para esto, bueno, encontré notas periodísticas, entrevistas a sus fundadoras, podcasts, incluso un libro publicado por ellas. Esto me dio como una buena base sobre la organización y sus comienzos. También hice un relevamiento de información de sus plataformas digitales: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, su página web, donde ellas están bastante presentes. Bueno, esto quería ver para ver cómo se presentan, los patrones de interacción, los temas que discuten en sus redes sociales, el lenguaje que ellas expresan. Esto me ayudó a entender mejor cómo SET comunica su misión y sus objetivos, cómo interactúa con su audiencia y también los mensajes que intentan transmitir. También realicé entrevistas en profundidad con jóvenes que han participado de los programas de SET. Algunas ya están trabajando en tecnología, otras todavía están en proceso de formación, incluso otras están dando como sus primeros pasos dentro de la organización desde otros roles aparte de participantes. También entrevisté a mujeres del equipo de trabajo de SET y también a un consultor externo, que es un varón, que colabora con ellas a demanda, generando los contenidos más técnicos de los programas de Chicas en Tecnología. Y bueno, en estas entrevistas se destacaron 2 roles clave dentro de la organización, que son las facilitadoras pedagógicas y las embajadoras. Las facilitadoras pedagógicas son profesionales del ámbito social y educativo, que su función es guiar a las participantes en los proyectos tecnológicos que ellas deben desarrollar durante los programas en los que participan. Entonces, bueno, se tienen que asegurar de que ellas aprendan las herramientas necesarias para poder llevar adelante estos proyectos y además, bueno, asegurarse de los avances. Tienen como una función pedagógica, pero bueno, también un rol también administrativo. Por otro lado, bueno, tenemos a las embajadoras, que son participantes o ex participantes de la organización, que ocupan un rol bastante destacable porque se transforman como en una especie de voceras de la organización, a través de dar charlas en las que ellas cuentan y comparten su experiencia con la organización, y también divulgando información sobre SET en sus redes sociales,
Y bueno, un poco la función que cumplen es la de promover a la organización para motivar a que otras chicas se unan a la organización y al mundo de la tecnología. Bueno, con respecto al acceso al campo, para mí no fue tan sencillo, más bien fue bastante distinto a lo que yo me imaginaba. En mi cabeza pensaba que con solo comunicarle mis intenciones a la organización y sobre mi trabajo, ellas iban a acceder a recibirme y a darme la información que yo requería, pero bueno, la verdad que no fue para nada así. Mis primeros intentos de comunicación con SET fueron lentos, complicados, mensajes por WhatsApp sin contestar o contestaciones bastante espaciadas en los días. También las entrevistas iniciales con las mujeres del equipo de trabajo de SET también fueron medio difíciles de coordinar. Igualmente esto con el correr de las entrevistas, terminé entendiendo que la razón no había sido mala predisposición, sino que tenía más que ver con que estas mujeres tenían múltiples responsabilidades laborales y familiares que cumplir, y que bueno, eso dificultaba concretar nuestros encuentros. De todas maneras, bueno, sí pasó algo muy lindo, que es que a partir de entablar contacto con mis entrevistadas más jóvenes, que son las participantes de SET, que ellas también, igual con sus propias responsabilidades estudiantiles o laborales, pero me pasó que me pude ir metiendo más y más en el campo a partir del contacto con ellos. A tal punto de que ya llegando a la instancia final del proceso de trabajo de campo, las propias chicas querían tener una entrevista conmigo. Me pasó que recibí mensajes de chicas con las que ya había hablado y yo había entrevistado, contándole a sus compañeras de SET sobre mi trabajo y sobre nuestra entrevista, que bueno, que ellas también querían sumarse. Entonces, bueno, finalmente el campo terminó abriéndose. Y bueno, ¿por qué, como decía antes, utilicé técnicas online en su totalidad? Bueno, porque dado que SET opera principalmente en un entorno virtual y también trabaja con menores de edad, no pude observar directamente sus actividades. Ante mi solicitud y mi interés por participar en algún encuentro presencial o algún encuentro virtual, recibí una negativa por parte de la organización por estos motivos de la edad que mencionó. Desde la organización se me planteó que al ser menores de edad, ellas cuidan mucho de sus participantes y de su información y que bueno, no podía participar por estos motivos. Y además porque bueno, ellas no tienen un lugar físico de trabajo. Entonces esto me llevó a realizar etnografía digital, también a tener entrevistas virtuales, pero bueno, a pesar de esto, las entrevistas virtuales en algún punto resultaron ser una ventaja porque me permitieron adecuarme a la disponibilidad horaria de mis entrevistadas sin interferir en sus actividades, y también porque me permitió grabar los encuentros, lo que me permitía focalizarme completamente en el encuentro y luego rever detalles que se me habían escapado. Bueno, ahora voy a pasar a contar lo que para mí han sido los hallazgos principales de este trabajo. Bien, como mencioné previamente, mi interés estaba puesto en entender el motivo por el cual las mujeres son minoría en el ámbito laboral tecnológico en comparación con los hombres. Pero para comprender estos motivos, me resultó necesario retroceder en el tiempo porque consideraba que esta diferencia en el porcentaje de empleados versus empleadas es una consecuencia de algo más profundo. Entonces, bueno, me dispuse a indagar en la trayectoria de vida de mis entrevistadas, de mi entrevistado, y bueno, pude descubrir algunos hallazgos para entender mejor esta cuestión. Principalmente, di cuenta de que la entrada y la relación de las mujeres con la tecnología no es solo un proceso técnico, sino que es también un fenómeno cultural y social que se desarrolla en el cruce de diversos elementos como la generación, el género y el privilegio. En relación con la cuestión generacional, bueno, yo establecí una diferencia entre mis entrevistadas más jóvenes, que promedian los 20 años, que son las participantes de SET, y las mujeres más adultas, que son las trabajadoras de SET, que promedian unos 35 años. Y bueno, yo en esta comparativa encontré que las chicas más jóvenes habían tenido contacto con la tecnología desde pequeñas algunas, desde adolescentes otras, mientras que las más adultas comenzaron a interactuar con la tecnología a partir de un contexto laboral.
Es decir, bueno, que estas últimas comenzaron a interactuar con la tecnología y su acercamiento fue más bien desde lo laboral y desde lo profesional. Bueno, también por otro lado encontré que estas chicas más jóvenes estaba muy presente esta cuestión de que los primeros contactos con la tecnología fueron a través de influencias familiares, por la escuela, o por programas específicos como Chicas en Tecnología, en el caso de algunas, u otros programas en los que habían participado antes de Chicas en Tecnología para otros casos. Entonces, respecto a lo generacional, tenemos que probablemente, debido a la evolución de la presencia y la accesibilidad de la tecnología en la vida en las últimas décadas, hay una evidente diferencia en los primeros contactos con la tecnología que han tenido estos dos grupos de mujeres de edades diferentes. Por otro lado, bueno, tenemos el factor género en estos primeros contactos con la tecnología. Esto surge a partir del análisis de un entrevistado varón de aproximadamente unos 30 años, que ya tiene bastante experiencia laboral en el ámbito tecnológico y que, bueno, ya, como ya comenté, trabaja con la organización, generando los contenidos estrictamente técnicos de los programas de SET. Y bueno, acá un poco ya trasciende lo generacional, porque hasta incluso podríamos decir que es prácticamente contemporáneo con algunas de las mujeres que yo identifiqué en el grupo de las mujeres adultas. Pero a través de sus relatos, bueno, se revela un ingreso al mundo de la tecnología a través de la dimensión lúdica, específicamente mediante los videojuegos, que suele ser el ingreso, digamos, por excelencia de los hombres a este campo. Hay una cuestión de que jugar con videojuegos permite salir del rol de consumidor de tecnología y te colocan en un rol de constructor de tecnología, porque bueno, con los videojuegos se interactúa, se resuelven problemas, se adquieren habilidades y conocimientos, es como que se adquiere cierto expertise técnico. Y además, bueno, los videojuegos abren la puerta a comunidades online y a foros, que volviendo a la experiencia de mi entrevistado, él me contaba cómo a partir de investigar formas de resolver los niveles que se le iban presentando en los videojuegos, bueno, él había encontrado estas comunidades y foros, lo que a él le permitió seguir alimentando su interés y continuar aprendiendo sobre tecnología de una manera autodidacta. Y también desde lo lúdico también entra en juego los desafíos y las limitaciones que enfrentan las mujeres desde la infancia. A través de los juguetes y la socialización temprana, a las niñas se les suele asignar juguetes que generalmente están asociados con la belleza, las tareas de cuidado, los electrodomésticos, mientras que a los niños se los asocian con juegos y juguetes relacionados con herramientas que construyen realidades, con herramientas que ellos pueden manipular más allá de consumir. Bueno, incluso en las entrevistas, yo encontré que las chicas más jóvenes que mostraron interés temprano por la tecnología, habían tenido contacto desde lo lúdico cuando eran chicas con la tecnología. Una de las chicas me contaba cómo su hermano varón jugaba todo el día videojuegos y ella lo veía y jugaba con él y él le había enseñado a hackear videojuegos y eso había alimentado su interés y su gusto. Otra de las chicas me contaba que su papá, profesional de la tecnología, le había enseñado a usar programas de diseño y que, bueno, ella jugaba a diseñar sus tarjetitas de cumpleaños. Entonces, bueno, el contacto con la tecnología desde lo lúdico en la infancia hace que la tecnología sea de alguna manera más accesible y atractiva, suponiendo una puerta de entrada en sí misma al campo. Entonces, bueno, tenemos que la comparación en términos de género de la entrada al mundo de la tecnología muestra, por un lado, cómo la dimensión lúdica influye a la hora de establecer expectativas y roles específicos entre niñas y niños a través de los juegos, y también en esta comparativa nos permite entender que mientras las mujeres parecen tener experiencias más estructuradas y dirigidas, siendo incentivadas a participar en programas sobre tecnología por madres y bajo la enseñanza de habilidades tecnológicas por parte de padres y hermanos varones que ya poseen conocimientos técnicos, los hombres tienden a experimentar una entrada más autónoma y autodidacta al mundo tecnológico a través de los videojuegos y de las comunidades y los foros online. Bueno, finalmente, tenemos un tercer factor que influye en los primeros contactos con la tecnología y es el privilegio.
El acceso temprano a dispositivos tecnológicos como una computadora en el hogar, factores culturales, socioeconómicos, familiares y educativos son claves en la adquisición de un interés temprano por la tecnología y están atravesados por el privilegio. En este sentido, bueno, una buena situación económica facilita la posibilidad de proporcionar dispositivos tecnológicos desde una edad temprana. De hecho, muchas de mis entrevistadas más jóvenes resaltaban todo el tiempo que el haber crecido en una familia con acceso a tecnología había sido fundamental en el desarrollo de interés por el campo, y que contrastando su experiencia con las de sus pares, se daban cuenta de que esto no era tan común. Incluso, bueno, una de las chicas que entrevisté me contaba la historia de una joven madre participante de SET que había enfrentado dificultades justamente debido a una computadora en su casa y que, bueno, frente a esto la organización SET intervino dándole una computadora, lo que permitió su continuidad en el programa. Pero también el privilegio nos sirve para pensar cómo, incluso logrando derribar barreras iniciales, hay una cuota de privilegio para poder permanecer y sostener una presencia duradera en el campo tecnológico, que es infinitamente cambiante y demandante. Lograr permanencia en el campo tecnológico requiere recursos continuos, como por ejemplo acceso a cursos de capacitación para estar al día en las nuevas tecnologías, y esto por supuesto que requiere de tiempo y recursos económicos. Y bueno, volviendo al ejemplo de esta joven madre que comentaba recién, incluso habiendo obtenido esta computadora, su permanencia al tiempo se vio interrumpida por sus responsabilidades familiares que, bueno, jugaron un papel importante debido a la falta de tiempo y apoyo. En definitiva, la capacidad de iniciar y mantener una trayectoria en el campo tecnológico están profundamente influenciados por un privilegio socioeconómico y cultural. Bueno, otra serie de reflexiones surgió en torno a cuestiones que estuvieron muy presentes en este trabajo también, relacionados con el emprendedurismo y el empoderamiento femenino, fundamental en la organización, y la relación intrincada entre ambos que se da en el contexto de chicas en tecnología. El concepto de empoderamiento femenino atraviesa a todas las comunicaciones de la organización. Está presente en todos sus relatos. De hecho, SET ha adoptado estratégicamente este concepto, utilizándolo como uno de los pilares de su misión comunicada justamente como la promoción del empoderamiento de las jóvenes en tecnología en pos de achicar la brecha de género en el sector. Es importante entender que SET pregona por lo que ellas llaman un empoderamiento integral. Que esto quiere decir que SET busca desarrollar a través de sus programas y sus actividades las habilidades técnicas propias del campo tecnológico, así como también las llamadas habilidades blandas. Siendo las habilidades blandas las habilidades sociales, emocionales e interpersonales, que son esenciales para la interacción, comunicación y el trabajo en equipo. Para SET es fundamental poder desarrollar estas habilidades, especialmente poder desarrollar la habilidad del liderazgo, porque ellas consideran que es fundamental para poder llevar adelante el empoderamiento de las jóvenes en tecnología. En la materialización del empoderamiento femenino, la organización pone mucho énfasis en desarrollar habilidades blandas como creatividad, confianza, persistencia, entre otras cualidades que casualmente o no tanto son altamente valoradas en el ámbito emprendedor tecnológico. Así, bueno, el empoderamiento en SET se materializa en el hecho de darles a las jóvenes las herramientas técnicas para poder desenvolverse adecuadamente en el campo tecnológico, pero también y por sobre todo, de darles las herramientas blandas necesarias para liderar en el ámbito tecnológico. Estas ideas sobre la importancia de desarrollar las habilidades blandas están muy presentes entre las mismas participantes de SET en su proceso de empoderamiento. En este sentido, las jóvenes que participan en SET experimentan un proceso de empoderamiento que incluye como una suerte de toma de conciencia sobre la brecha de género en tecnología, así como también la superación de barreras preexistentes.
lo que termina trayendo como resultado mejoras significativas en sus habilidades personales y en su confianza personal. Y esto en algún punto las transforma como en figuras de referencia en tecnología, porque es como que se vuelven referentes a seguir para las chicas que están iniciando en la organización y iniciando en este ámbito. También las ideas del empoderamiento sucediendo desde la adquisición de habilidades alineadas con la mentalidad emprendedora están muy presentes entre las mismas trabajadoras de SET, que son las que están empoderando a estas chicas, y también en los discursos que la organización comunica en sus redes sociales. Pero esta idea del empoderamiento, esta materialización que ellas proponen, bueno, yo en mi trabajo planteo que presentan algunos desafíos y algunas paradojas. Se da una dicotomía cuando esta idea de empoderamiento se la contrasta con esta otra idea en la cual ellas se embanderan desde la organización, que es la idea de que cualquier mujer puede adentrarse en el mundo tecnológico y tener éxito porque no se necesitan cualidades específicas. Pero, en paralelo, todo el tiempo se comunica lo contrario. Se comunica que es necesaria la proactividad, la audacia, la toma de riesgo. Y todas estas cuestiones están muy de la mano con aspectos que son un poco el fundamento de la mentalidad emprendedora en el contexto de la industria tecnológica. Una mentalidad emprendedora que, como nos dicen Palermo y compañía, se sostiene bajo la tríada de valores centrales: emprendedurismo, meritocracia y exaltación de la masculinidad. Entonces, es a partir de acá que en mi investigación doy cuenta de una paradoja interesante que se produce y que tiene que ver con que la presión por empoderar a estas jóvenes mujeres puede imponer expectativas que reflejan un imaginario masculino de éxito en tecnología. SET, al definir ciertos atributos necesarios como creatividad, confianza, persistencia, está creando inadvertidamente una imagen ideal de la mujer en tecnología, que es una imagen que quizás responde más a lo que las líderes de la organización creen que debería ser una mujer en tecnología, en lugar de reflejar la diversidad real de las mujeres interesadas en este campo. Y bueno, acá me basé un poco en lo que plantea Ramos, que describió en su estudio sobre las ONG brasileras y los indígenas, sobre cómo las ONG a veces delinean perfiles ideales de indígenas que responden más a sus propias expectativas que a las comunidades que intentan ayudar. Y retomando esta idea, en mi trabajo propongo que SET podría estar haciendo algo similar al crear este perfil idealizado de la mujer en tecnología. El problema con esta construcción es que termina imponiendo una narrativa estereotipada. Dicen que no se necesitan cualidades específicas, pero luego promueven características como la audacia, la ambición, la autonomía, que tradicionalmente se asocian con la masculinidad hegemónica en el sector tecnológico. Y bueno, retomando la idea de Butler y su concepto de performance y la performance en la masculinidad, lo que se plantea es que estas iniciativas de empoderamiento podrían estar reproduciendo una especie de performance de la masculinidad en las mujeres. Entonces, la paradoja es un poco esta, que en lugar de desafiar las normas de género, estas iniciativas podrían estar reforzándolas, adoptando características y expectativas tradicionalmente asociadas a la masculinidad del sector tecnológico. Bueno, y ya llegamos al tercer hallazgo y a la última parte de este momento de desarrollo de las cuestiones más centrales. Bien. Desde el primer momento que arranqué a conversar con las chicas de SET, desde la primera entrevista que tuve, y a lo largo de todas las entrevistas, había algo que se repetía todo el tiempo, algo que estaba muy presente en todos sus relatos y sin importar si estaba entrevistando a una participante o a una mujer del equipo de trabajo de SET. Y era esta cuestión de que todo el tiempo se resaltaba mucho de que SET es diferente, es distinta a otras organizaciones que brindan programas para capacitar en tecnología. Y todo el tiempo se ponía sobre la mesa de que esto que hace diferente a la organización es que SET contiene, de que forma una comunidad de mujeres acompañando a otras mujeres, de que forma una red de contención.
Y bueno, conforme fui avanzando en el campo y conforme fui avanzando en la investigación, esta cuestión de la red de apoyo, de la red de contención, de la sensación de formar parte de una comunidad, se fue traduciendo en cuestiones más palpables. Hay una cuestión que sucede, que es que ni bien participas de algún programa o algún evento de chicas en tecnología, automáticamente pasas a formar parte de algo que se llama comunidad SET. Y el formar parte de esta comunidad hace que desde la organización se le dé como una especie de seguimiento a las chicas que lo conforman. De manera tal que estas chicas empiezan a recibir emails y mensajes personalizados, invitándolas a participar de tal o cual charla, de tal o cual actividad, de tal o cual evento. Incluso dependiendo de la edad, se abre la posibilidad de formar parte de una bolsa de trabajo que disponibiliza SET y que se corresponde con ofertas laborales correspondientes a las empresas con las que SET mantiene estas alianzas que decía antes. Asimismo, bueno, el formar parte de esta comunidad a las chicas les permite sentirse acompañadas en sus propias vivencias, porque ellas, bueno, ven reflejado lo que están pasando en el trabajo, lo que están pasando en la facultad, a través de otras chicas de la comunidad que están pasando por lo mismo. Entonces, lo que yo propongo es que la comunidad de SET funciona como una red que brinda la oportunidad de dar y recibir apoyo mutuo, de dar y recibir mentoría, de dar y recibir orientación y la oportunidad de compartir experiencias y conocimientos. Funciona como un refugio en el que ellas pueden superar obstáculos de manera conjunta, desafiando estereotipos de género y construyendo una comunidad sólida que las respalda en su desarrollo personal y profesional dentro del ámbito tecnológico. Pero bueno, esta red de contención que aporta la comunidad de SET no es solo apoyo emocional para las chicas, sino que también implica apertura de puertas a una comunidad más amplia, es una apertura a oportunidades de desarrollo profesional y laboral, y es la creación de una red de contactos. Y esta red no se trataría de un conjunto estático de conexiones, sino que es una herramienta de empoderamiento y de crecimiento individual, concibiéndose como una estructura dinámica de apoyo social que rodea a las participantes de la organización. Y bueno, esta red de contención se construye a medida que las jóvenes interactúan, comparten experiencias y se apoyan mutuamente. Otra cuestión que yo también planteo en mi trabajo es que el carácter dinámico de esta red de contención que ofrece la comunidad de SET es en parte gracias al financiamiento de las empresas aliadas de SET, que bueno, al establecer estas alianzas con la organización, ofrecen mentorías, programas, charlas, incluso empleo, y demás actividades que bueno, permiten que esta red de contención se expanda y se vuelva más sólida. Y en contrapartida, estas empresas al asociarse con SET y ofrecer estas actividades, se benefician obteniendo prestigio y buena reputación. Pero, en contrapartida, otra cuestión que también se fue dando en los relatos de mis entrevistadas, es que había algo que hacía que esta comunidad, que esta red de contención no fuesen suficientes. Y que incluso operase como una suerte de burbuja dentro del ecosistema tecnológico más amplio. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que las chicas que estudian carreras tecnológicas, las chicas que están dando sus primeros pasos como trabajadoras del rubro, cuando salen del entorno que les provee SET, que es un entorno guiado, cuidado, estructurado, se chocan con otra realidad, que es que siguen siendo minoría, que es que se ven intimidadas por sus compañeros varones, por compañeros más grandes que ellas, de mayor jerarquía, que las menosprecian, que hablan sobre ellas, que las anulan, que las ningunean. Y frente a esto les surge la necesidad de desplegar estrategias para establecer su autoridad y su reconocimiento y para asegurar su empleabilidad. Todo esto suponiendo un desgaste emocional extra por su condición de género. En definitiva, yo propongo en mi trabajo que estas estrategias de empoderamiento femenino, así como las redes de apoyo y las redes de contención que ofrecen organizaciones como SET, quizás se alinean más con una mirada feminista liberal del empoderamiento, que aboga por una igualdad formal de las mujeres, pero que ignora la desigualdad material que persiste en la sociedad capitalista.
Incluso las políticas de inclusión en las empresas, aunque son un paso positivo, no son suficientes para superar las barreras de género en el ámbito tecnológico, porque a menudo las empresas que adoptan un discurso de inclusión en la práctica se traduce en contratar más mujeres, pero no terminan abordando de manera efectiva las desigualdades de género en el entorno laboral, porque bueno, la suma de mujeres cuantitativamente hablando no supone una feminización real del sector. Bueno, y algunas preguntas que quedaron en el tintero para seguir profundizando sobre la temática de las mujeres en el sector tecnológico son: primero, bueno, relacionado a las dinámicas de género en entornos tecnológicos, una pregunta que me hago es cómo la incorporación de mujeres en el ámbito tecnológico podría estar cambiando las representaciones y significados del trabajo en tecnología. O sea, cambia la percepción del trabajo tecnológico con más mujeres en el sector, se crean nuevas tensiones o se reconfiguran las ideas que tenemos sobre estas profesiones con la inclusión femenina. Por otro lado, en relación a la transformación de prácticas y códigos laborales, quedan abiertas preguntas para entender cómo afecta la presencia de mujeres en las prácticas y códigos laborales tradicionalmente masculinos. ¿Las mujeres adoptan estos códigos o los desafían? Otra cuestión relacionada a la interseccionalidad y la experiencia laboral supone algunas preguntas sobre cómo las políticas y programas de las empresas para fomentar un ambiente inclusivo funcionan. Y acá algunas preguntas que caben son cómo influyen las identidades de género junto con otras dimensiones de la identidad, como la etnia, la orientación sexual, la clase social, en la experiencia laboral de las mujeres en tecnología. Y finalmente, cuestiones más relacionadas a los desafíos específicos que enfrentan las mujeres en el desarrollo profesional dentro del sector tecnológico. Y bueno, por esto algunas preguntas que surgen son si existen barreras en el acceso a oportunidades de liderazgo y crecimiento, o bien si la inclusión de mujeres ha mejorado cuestiones como la equidad salarial, o todavía hay brechas entre hombres y mujeres frente a roles similares. Esas, bueno, son algunas de las preguntas que quedaron por explorar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Una vez finalizada la presentación oral, le damos la palabra a los integrantes del jurado para que hagan su devolución. Bueno, no sé, Nahuel, si querés empezar, ¿no? Pe- Primero los caballeros. Como quiera, no hay problema. Bueno, no hay problema. Bueno, empiezo yo, si quieren. Eh, bueno, Mercedes, la verdad es una tesis muy, muy fácil de leer, lo cual quiere decir que hay un proceso detrás de mucha elaboración, ¿no? Además de tu habilidad para la escritura, me parece que cuanto más fácil es leer algo, ¿no? Todas las articulaciones y todo, demuestra que, bueno, que hubo más trabajo ahí de pulido, de organización, de reflexión en torno a las ideas, ¿no? Así que eh, disfruté mucho leerla porque además el tema me interesó, me parece que es un tema que está súper, todavía está bastante vacante y que es como cada vez más actual y muy necesario en este mundo que, ¿no? Con la inteligencia artificial y todo ya nos está directamente pasando por encima. Así que es muy bienvenida la tesis, la problemática y la forma en que vos con tu acompañamiento fuiste construyéndola. Y me iba anotando cosas y yo que me considero bastante ordenada, tengo un montón de flechitas y cosas que ahora me cuesta entender mi propia letra, pero eso habla también de que es un tipo de tesis que, digamos, que iba, una vez que uno avanzaba, iba como respondiendo, ¿no? Como ibas volviendo a hilar con cuestiones anteriores, entonces eso me parece que también habla de tu tesis y no solo de mi desorden, no quiero pensar. Eh,
Y bueno, voy a empezar por lo que me parece que son algunos hallazgos en términos de cuestiones interesantes que vi que surgieron de la tesis. Y la primera me parece que tiene que ver con esta forma en que vos abordás la perspectiva interseccional, digamos, o la interseccionalidad, que me parece que justamente yo muchas veces insisto en que no tiene que ser una cuestión lavada, que muchas veces se usa como, bueno, la interseccionalidad, ¿no? Sumamos mujeres, por ejemplo, pobres o de una comunidad indígena y por otro lado trabajamos otra cosa y decimos es una tesis interseccional. Y en tu caso fuiste construyendo el problema de otra manera, ¿no? Entonces fuiste como abordando a partir de las trayectorias de vida y de las cuestiones que iban apareciendo, cómo en esas subjetividades y en esas trayectorias las distintas variables de la desigualdad social iban influyendo, digamos, en esa desigualdad en el acceso a la tecnología. Y me parece que vas problematizando y tensionando y complejizando las cuestiones todo el tiempo, que eso es como un estilo tuyo me parece que es otro hallazgo interesante, que tiene que ver con que nunca cerrás una idea, que también puede ser como una tendencia, ¿no? Que tratamos de encontrar una respuesta y decir esto es así, esto es blanco o esto es negro. Y en este caso, no sé si esto es primera experiencia, pero es una primera tesis de grado, ¿no? Y ya se ve que hay una capacidad de ir como buscando la complejidad en todas las cuestiones que van apareciendo y de ir tensionando y de ir vos misma como todo el tiempo repreguntándote desde un lugar muy honesto también, ¿no? De decir, bueno, eh, esto, ¿no? Aparece el discurso del empoderamiento, ¿no? Y decís, bueno, yo lo voy a discutir, pero van apareciendo cuestiones donde decís, bueno, también eh, hablas de, por ejemplo, vos partís de una tesis donde querés cuestionar ese discurso de empoderamiento, ¿sí? Pero a la vez vas descubriendo un montón de cuestiones que hacen vos decís, bueno, esto es positivo, esto aparece como transformaciones subjetivas, aumento de la autoestima, la creación de una comunidad, esto del desarrollo de habilidades, como cuestiones que realmente generan cambios significativos en las mujeres con las que vos trabajás. Entonces hay una apertura en vos a escuchar, a integrar todo eso y tampoco caer del otro lado, ¿no? De decir, bueno, al final esto está buenísimo y sigo por este lado, que hubiese sido el camino más sencillo. Entonces me parece que en tu tesis aparece eso todo el tiempo, como te decía, como que volvés el capítulo 1 que presenta mucho tu problema y todo, bueno, los diferentes capítulos que vienen después van como buscando todo el tiempo responder a esa pregunta desde distintas maneras, ¿no? Eh, y después me parece que otra cuestión muy interesante de tu tesis tiene que ver con esto, el capítulo 3 particularmente me pareció muy interesante, que es el de la problematización de la red de contención, ¿no? Me parece que es un eje interesante que tiene que ver con una cuestión que quizás emerge en el campo, pero que vos pudiste formular una pregunta en torno a eso. Y hay una cuestión bien interesante que vos vas haciendo en toda tu forma de desarrollar, que es, bueno, aparece esto y voy a buscar el concepto que me permita agarrar este problema, ¿no? Y como desmenuzarlo. Por ejemplo, bueno, esto, ¿de dónde viene la idea de empoderamiento? ¿No? Historizando un poco, haciendo un desarrollo, o, bueno, estoy trabajando con una ONG, bueno, ¿cuál es el discurso de las ONG? ¿No? Entonces, primero rastrear un poquito esa cuestión como del discurso oficial, digamos, del discurso más consensuado, hegemónico, pero al mismo tiempo lo vas poniendo en tensión con lo que pasa, ¿no? En el campo.
¿no? Con las participantes, cómo lo reciben ellas, y ahí aparecen las entrevistas, su propia manera de elaborarlo, de vivirlo, y ahí es donde vos empezás como, bueno, tenemos por un lado esta perspectiva más histórica y por otro lado lo que yo encuentro que está pasando en el campo. Entonces me parece que, eh, nada, no sé si vas a seguir o no, pero me parece que da cuenta de una habilidad blanda, como decís en la tesis, de una capacidad para tuya para hacer etnografía. Eh, bueno, eso en cuanto, después quizás me acuerdo de algo más, porque creo que tu tesis tiene como cuestiones bien interesantes. Me parece que es una tesis de un nivel alto y por eso también me voy a animar a comentarte también como cosas que a mí me parece que con esta capacidad tuya de reflexividad y de todo podrían como profundizarse más, ¿no? Como abrirse más. O que yo me quedé con ganas de ver y me parece que es posible. Y ahí me voy a la cuestión de la metodología, que era mi gran pregunta, y vos en realidad la respondiste, y si no me equivoco, ahora después te doy la palabra para que me cuentes un poquito más. Me quedé con la sensación, por lo que agregaste ahora en la defensa, que fue un campo un poco cerrado, ¿no? Que si bien después se fue abriendo, aparece esta dificultad no menor de que estabas trabajando con adolescentes. Entonces, y por otro lado el tema de las entrevistas virtuales, que eso era como lo que me llamó un poquito la atención, si bien estamos haciendo etnografía digital y me parece que hay una cuestión muy interesante en tu estrategia metodológica, porque vos vas encontrando preguntas y vas buscando la forma de abordarlas, ¿no? Decís, bueno, esto como que aparece algo y vas diciendo, bueno, lo respondo de esta manera, está muy elaborado. Eh, pero por eso mismo me parece que, ¿no? Siempre, como sabemos, el abordaje metodológico determina o influye en el dato que se produce. Entonces, con todo lo que tenés así como de intereses y de cuestiones que se te van abriendo y que querés preguntarte, como todas esas preguntas, me parece que la metodología quedó un poquito ajustada por esas dificultades. Eh, que no está mal, pero que te digo cosas porque no sé si vos querés seguir con la tesis o incluso para esta misma tesis o para agarrar algún capítulo y escribirlo. Por ejemplo, la parte de las trayectorias de vida, ¿sí? Hay un montón de cosas súper ricas que aparecen y quizás el formato de la entrevista virtual no da lugar a desarrollar un poquito más todas esas cuestiones que van apareciendo, de cómo los afectos, hay una cuestión muy interesante del ingreso a la tecnología, de cómo juegan los roles familiares, de las historias, de los afectos, ¿no? Eso por ejemplo. Y después, sobre todo en esto que a mí me gustó mucho de la red de contención, que a vos te permite tensionar como lo que son los discursos con lo que pasa en la realidad y esta gran pregunta que tenés vos, que es, bueno, finalmente las empodera o las fortalece, cómo cambia sus vidas, ¿no? Entonces me parece que ahí una cuestión más de observación, con toda esta sensibilidad que tenés, me hubiese gustado como encontrar anécdotas o descripciones, ¿no? No sé si las actividades que proponen son todas virtuales o son presenciales, pero me quedé como con ganas de saber qué pasa con esa red de contención, ¿no? Y cómo se genera esa pertenencia, eh, cómo es ser una chica tecnológica, ¿no? Y formar parte de esa comunidad de chicas tecnológicas. ¿Qué queda fuera? No sé, se me ocurre en términos de hábitos vos hablas de la performatividad, ¿no? Como qué transformaciones ocurren y qué pasa en esas comunidades. Se generan amistades, se generan
lazos que trascienden, ¿no? Como esto de la contención y todo eso, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo es? Como descripciones de esas cuestiones, ¿no? Y cómo es, si bien no tienen un espacio físico laboral, pero bueno, como animarse, porque me parece que da para eso, ¿no? Como animarse a describir un poquito. Yo no soy muy fanática de la descripción densa, me parece densa cuando empiezan, llegué y había una puerta, pero sí algo, ¿no? Como un poquito más de algo que nos dé, como que nos permite imaginarnos más cómo es esa comunidad, cómo son esas chicas tecnológicas, qué empieza a pasar entre ellas. Me parece que eso tiene que ver con cuestiones de una metodología que feminista, que también es una cuestión que es muy difícil como leer esas cuestiones, leer metodología feminista, pero que te lo recomiendo para profundizar, ¿no? De esta reflexividad de las metodólogas feministas eh, y la observación, ¿no? Como que ahí hay una cuestión con las observaciones que para mí te podría, con todos estos intereses y un buen acceso al campo y todo, se pueden generar 5 tesis. Espera que no me quiero olvidar de nada. Igual después, si querés, después de que habla Nahuel, retomo si, o, pero bueno, creo que básicamente ya me extendí lo suficiente. Así que te devuelvo el micrófono. Bueno, Bueno, gracias. perdón, vamos, Mercedes, Nahuel. adelante. No sé cómo quieren hacer. Me da igual. ¿Querés responder, Mercedes? O... No, si querés, vas vos y yo después. hago. Bueno, eh, en primer lugar, sobre todo felicitarte, Mercedes, por el trabajo de la tesis y también a Hernán y a Verónica. La verdad que el resultado es, a mí me disfruté, igual un poco con que lo explicaba Mariela, disfruté muchísimo de leerla. Me parece que sigue siendo, si bien, bueno, hubo unos trabajos, sobre todo de este grupo de trabajo en relación al área tecnológica y al lugar de las mujeres allí, sigue siendo un área importante para seguir produciendo conocimiento. Y me venía un poco la imagen de la paciencia que tenés para construir ideas, para ir fundamentando desde los insumos de campo, desde el problema que surge la pregunta de investigación y las herramientas teóricas. Eso, me encontré con una lectura muy paciente, digamos, una escritura muy paciente, que se vuelve muy confortable para leer, ¿no? Digamos, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son mis herramientas teóricas y metodológicas? ¿Cómo puedo hacer para comprender esto que estoy viendo? Y si bien es eso, siempre es una vuelta más, un repaso por lo dicho, pero con una hilada más, ¿no? Y creo que eso, eh, nada, de repente en una tesis que es extensa en comparación con lo que normalmente son las tesis de licenciatura, no se nota porque se lee con mucho placer. Está muy bien organizada, muy bien estructurada, en eso también creo que hay, como decía Mariela, se nota un retrabajo, ¿no? Una primera escritura, pero después un trabajo muy minucioso en el orden. Así que no quería dejar de destacar eso porque, bueno, hace en definitiva a la comprensión de lo que uno lee, pero también a lo que vos pudiste entender en tu campo, eso queda clarísimo, ¿no? Que hay algo que de repente hace clic y empieza a tener sentido y se vuelca en la escritura. Así que bueno, en primer lugar eso, ¿no? Que creo que los objetivos de una tesis de licenciatura están pero sobrecumplidísimos y por lo tanto me parece que eso es lo primero que quería dejar en claro como para poder después comentar. Solo un detalle que me llama la atención, creo que no lo leí en lo escrito, tal vez está, pero apareció en tu explicación, que Chicas en Tecnología, conformado por mujeres, dirigido a mujeres, tiene un consultor externo varón para lo técnico. Bueno, eso es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, no sé, no me pareció que estuviera en el escrito, me llamó la atención cuando lo contaste. Voy a retomar un poco desde el lugar donde lo dejó Mariela en relación a la metodología, como para poder sumar desde ahí. Comparto, bueno, toda la lectura que hizo Mariela de tu tesis en ese sentido
no tengo nada para decir, digo, hago mías esas palabras. Sí, en relación a lo metodológico, me parece que esa profundidad que por ahí eso sugería un poco Mariela para la continuidad del trabajo, yo creo que puede hacerse profundizando en la etnografía digital, o sea, puede hacerse desde la digitalidad. Se me ocurría, por ejemplo, entiendo que las observaciones presenciales te fueron un poco limitadas por el tema de los menores o las menores que podía haber, pero se me ocurría que podías hacer alguno de esos programas de mentorías y, no sé, que promueven las chicas en tecnología. Quizás no del tiempo para esta etapa, digo, pero en la posibilidad de seguir trabajando, eh, ¿por qué no volverse una chica en tecnología? Pero ya con mirada antropológica, digo, entiendo que vos trabajás en la área tecnológica, pero bueno, digo, participar en estos programas con esa perspectiva, ¿no? Un poco me venían a la mente algunos trabajos por ahí fundacionales del área de la etnografía digital, un trabajo de Pau Contreras que se llama Me llamo Cofam, en donde él participa con una doble identidad en los foros de craqueo de tarjetas de televisión. Bueno, quizás eso, ¿no? Como participar de los programas activamente como antropóloga, en donde obviamente se te permita, no haya menores o bueno, cual fuera el espacio o el resquicio que uno pueda encontrar para participar, ¿no? Entiendo que eso es algo que lleva tiempo, porque me imagino que son programas largos, pero bueno, pensando hacia futuro, puede andar. Em, Después, al principio cuando empecé a leer, me pasaba eh, de pensar, dije, bueno, uy, hay un riesgo alto por la extracción o por un poco lo que vos contás de tu propia biografía en la tesis en relación a la tecnología y chicas en tecnología. Hay un riesgo alto de que lo que sigue en la tesis sea enamorarse del objeto de estudio, ¿no? Que nos pasa un poco a todos. Siempre me viene a la mente Entre las cuerdas, que es una charla que tienen, o que relata Bacán, que tienen con Bourdieu, en donde Bacán piensa en dejar todo, dedicarse al boxeo, y Bourdieu le dice, che, pará, no, o sea, sos un sociólogo reconocido de California, no sé si es lo mejor para vos. Digo, hay un riesgo, ¿no? de enamorarse del objeto, y desde el principio me parece que vos dejás sentada una postura interesante en relación a, bueno, hasta qué punto esto no es una reproducción de la lógica masculinizada del trabajo en el área tecnológica, y después aparece desarrollado, así que ahí como que me relajé y seguí leyendo desde ese lugar, ¿no? Em, Quería sí hacer por ahí algunos comentarios, ¿no? Que más que nada dudas que me quedan de la lectura, que por ahí después podemos profundizar cuando tengas la palabra, por ahí para aclarar algunas cosas. Lo primero por ahí donde yo tengo más dudas es en el área de las empresas que financian chicas en tecnología. Eh, Creo que ahí vos haces un análisis que siempre a mí me queda como con más dudas, ¿no? Como decir, bueno, y me presentás que las empresas seguramente financian, tienen sus propios intereses, pero no damos el paso más allá de, bueno, ¿cuáles son? Hay un lugar donde vos decís, bueno, tiene que ver con mejorar su reputación, con el pinkwashing, etc. Mi pregunta es, ¿eso sale del campo? Porque si sale del campo, no está explicitado de esa manera, ¿no? Eh, o es una hipótesis, ¿no? Que nosotros tenemos sobre las empresas aportantes. Porque decimos, bueno, son empresas líderes del sector. Cuando vamos a ver las empresas que aportan, no todas son empresas líderes del sector. Digo, está JP Morgan, por ejemplo, está Banco Galicia, ¿sí? Tiene que ver con el área tecnológica, sí, sí, como cualquier banco, pero digo, no son empresas del área tecnológica. Entonces, creo que ahí hay un punto para profundizar con esta categoría de emprendedurismo que está muy bien desarrollada, ¿sí? ¿Qué interés puede tener JP Morgan, Mercado Libre o como es Standard Poor's para financiar chicas en tecnología? No sé si JP Morgan necesita lavar mucho su imagen o le va a impactar mucho financiando un grupo como este, pero sí me parece que la clave puede estar en pensar o en profundizar sobre la relación de la noción de emprendedor que aparece en tu tesis, que está bien desarrollada. ¿Por qué digo esto? Porque si no, a mí me queda la sensación de que hay una ONG que tiene muy buena voluntad,
que eso no está, como que no está puesto en sospecha, digamos. Ellas quieren reducir la brecha digital, en el caso de las mujeres. Y después está la dificultad estructural, que está del lado del capitalismo. O sea, hay como una cuestión de agencia y de dificultad estructural que me parece que hay que unir y ver cómo se unen en el campo, cómo aparece esa dificultad estructural. Por un lado están las biografías de las chicas, ¿no? Bueno, qué limitaciones hay en el área educativa, cómo siempre la inspiración es un varón, ¿no? O sea, su padre, su hermano. Pero creo que ahí hay algo que conciliar y que tiene que estoy seguro que tiene que aparecer en el campo. Y que, en principio, por lo menos no está tan escrito, y por eso lo pregunto, porque quizás aparece algo de eso, ¿no? Y después el elemento también de la cuestión más de orden político, si se quiere, con este tipo de ONGs, ¿no? La mayoría de los integrantes o sea, del staff directivo de Chicas en Tecnología provienen de un think tank de la derecha, ¿no? Que es CIPEC. El caso de Melina Masnata, el caso de Paula Coto. O sea, su extracción es de una postura ideológica muy clara, muy a favor justamente de este capitalismo cognitivo y de la noción de emprendedor. Entonces, creo que ahí hay un elemento de poder, e incluso hasta diría de conflicto, ¿no? A profundizar. Eh, porque eso, quizás la sensación es que la ONG tiene un objetivo, digamos, se lo propone, las chicas todas hablan mucho a favor de su inserción ahí, ¿no? Cómo se le abren las puertas, cómo el espacio, el tejido, estos tejidos de contención son muy importantes para ellas. Entonces, eh, es más una duda, es si la ONG funciona y las chicas en tecnología entrevistadas todas dicen que este espacio les abrió puertas, les funcionó, recibieron capacitación, eh, es un espacio de contención que sin ellos hubiese sido muy difícil insertarse. ¿Dónde están las ¿Cómo aparece en el campo, cómo aparece en su discurso las restricciones estructurales? Eso es lo que quiero decir. No digo que no las haya, están ahí. Pero en su discurso, en los retratos etnográficos que aparecen, eh, están más del lado como de una cuestión más doméstica, ¿no? Las restricciones. Y no tanto del lado del capitalismo cognitivo. Y creo que tienen que aparecer, estoy seguro que están, ¿no? Quizás no están volcados en los retratos etnográficos seleccionados y es simplemente una cuestión de selección. Entonces, bueno, para clarificar un poco, pregunto si algo de esto apareció en el campo propiamente, que dé cuenta de las limitaciones estructurales. Eh, no me quiero extender mucho más, quiero ver si marqué algo. Solamente una curiosidad en donde sentí muy identificado lo que vos mencionabas a muchas experiencias de mi trabajo de campo sobre la condescendencia que en un momento, digo, por parte de los varones, que ellas mencionan en instancias de formación, en instancias de trabajo, en las reuniones, ¿no? Eh, que aparece en toda la literatura de etnografía digital casi. Yo me acuerdo desde los trabajos más fundacionales de Jerry Tarkle, en donde contaba que cuando los jugadores de rol, en los primeros juegos de rol, eh, eran jugadores varones que adquirían una identidad femenina en la digitalidad y de repente decían, che, hay mucho, o sea, como nickname o como avatar femenino, recibo un montón de ayuda que no pedí, ¿no? Y que eso es como el dar cuenta de la experiencia femenina en general, me imagino, ¿no? En mi caso, cuando trabajé con foros de programadores digitales, pasaba mucho que la motivación, mi pregunta tenía que ver con por qué alguien comparte, ¿no? Su conocimiento y dedica tiempo y esfuerzo para eso. Y en el caso de las usuarias mujeres, era muy común que uno de los elementos fuera la necesidad de ser considerada inteligente, de demostrar hacia afuera y a sí mismas que son igualmente inteligentes que los varones que están allí. Y eso era un elemento explícito, ¿no? Pensando en este desgaste que vos mencionaste recién en la exposición siempre hay para las mujeres en tecnología algo más que hacer, ¿no? Una capacitación, formar parte de chicas, siempre hay algo más. Eh, y,
Y otra cosa en relación a la condescendencia es, en los foros, en donde las reglas para preguntar y responder son bastante estrictas, era muy común también encontrar que cuando se saltaban las reglas, o sea, cuando la pregunta estaba, si quieren, mal formulada, pero había respuestas, normalmente era porque en el avatar de quien preguntaba se vislumbraba que era una mujer. Esto no quiere decir que las mujeres preguntaran peor que los varones o simplemente que la regla se salteaba cuando se trataba de una mujer, pensando en esta condescendencia, ¿no? Y es algo que, digo, que está muy extendido en el mundo de la tecnología, la condescendencia de los varones. Eh, que es la contracara de este callate que estoy hablando yo, que aparece, ¿no? De este elegir quién habla y cómo habla, ¿no? De lo muy masculino, por cierto, y más en estos espacios. Así que, bueno, por lo pronto, no mucho más, o sea, volver a felicitarte porque me parece un trabajo excelente y bueno, y te cedo la palabra para que vos puedas profundizar sobre lo que consideres. Bueno, gracias a ambos por la evolución. Eh, la verdad que fue muy valiosos sus comentarios. Bueno, a ver, con respecto a lo que comentaba Mariela al principio, sobre las preguntas que habría todo el tiempo y no, o sea, sí fue intencional, digamos, esta cuestión de que no dar nada por sentado, digamos, para mí fue como gratificante encontrar, o sea, yo quería que queden las voces de las chicas plasmadas en mi trabajo. Por eso también discuto un poco con esta cuestión del empoderamiento y el empoderamiento femenino. Pero también yo quería que quede como muy claro que chicas en tecnología, a estas chicas, aunque sea de manera individual, las empodera en algún punto. Por eso también escribo sobre cómo ellas experimentan su empoderamiento, cómo ellas lo viven, que justamente tiene que ver con esto de que ellas adquieren confianza personal, se dan cuenta de que otras chicas no tienen la misma, no tuvieron la misma trayectoria que ellas en sus trayectorias de vida, digamos. Y bueno, un poco eso, de dejar sí súper claro su perspectiva de que para ellas este empoderamiento existe y les es cierto, y que bueno, en Chicas en Tecnología encuentran este lugar donde ellas pueden hacer carne este proceso de empoderamiento. Después, a ver, me anoté las cosas. Bueno, esta cuestión de tratar de como dejar evidenciado más descriptivo, digamos, anécdotas de mis entrevistadas. Eh, Traté de hacerlo, traté de reflejar lo más que pude sin dejar de como que su intimidad, digamos, por así decirlo, se vea como exhibida en los relatos, en los fragmentos de entrevista que yo iba plasmando como para defender el punto. Algunas anécdotas dejé ver en mi trabajo, puntualmente en la parte en las que ellas experimentan cómo es realmente ser una chica en tecnología, pero en el trabajo, ya no más dentro de SET. Y bueno, en este sentido, las experiencias que viven con sus compañeros. Sí, hay un relato que a mí me marcó mucho, que no quise como detallarlo tanto, justamente porque era algo como muy personal de una de mis entrevistadas, pero bueno, que reflejaba cómo vivía la diaria con uno de sus compañeros que tenía como, digamos, una fijación para con ella en términos de competitividad. Y bueno, con eso quería, si bien no quise como dejar exhibida su experiencia al 100%, narrando a detalle, pero sí creo que dejé un punto ahí para explicar por qué estaba diciendo lo que decía, digamos, para cuidarlas. Bueno, después,
Sobre la metodología, que era algo que ustedes comentaron ambos. Bueno, sí, o sea, realmente me fue como complejo, como comenté en la defensa, ingresar al campo. Eh, o sea, tuve que como que recurrir a otras estrategias, digamos, que era justamente la etnografía digital y bueno, estos encuentros virtuales. Pero creo que igualmente me sirvió un montón porque hay un montón de entrevistas y cosas en la web que reflejan bastante lo que ellas piensan y lo que ellas comunican. Eh, entonces, si bien me hubiera gustado presenciar sus programas y sus actividades, eh, realmente fue muy difícil, hasta incluso, bueno, como decía en la presentación, poder llegar a ellas. Más que nada a las, digamos, a las que conforman a la organización, no así a las chicas que participan, que fue bastante sencillo, ellas tenían muy buena predisposición, pero en contrapartida las mujeres que conforman ACET eran un poco más reticentes, digamos. Y en relación a esto que decía Nahuel, de pensar en quizás yo ser una chica en tecnología, lo pensé, pero me pasó que cuando estaban abiertas las suscripciones para eh, participar en los programas, como que te hacían llenar un formulario en el que, bueno, tenías que poner tus datos personales y yo ya no estoy muy lejos de los 23, que es la edad máxima. Y bueno, y además que, o sea, si bien son encuentros virtuales, son cosas sincrónicas que son cosas que ya van como conforman pequeños grupos y trabajan en equipo y se ven las caras. Eh, entonces eso como que me puso un poco tímida, no me animé a hacerlo realmente. Entonces, bueno, quizás sí lo revería algún evento o alguna otra cosa que no requiera de eh, que sea una constancia en la que uno tiene que interactuar con los pares y demás. Quizás haya otras actividades que quizás lo puedan permitir, pero bueno, quedaría también vacante para la próxima. Después, bueno, y respecto a la condescendencia, sí estuvo presente entre algunas de las chicas que son más jóvenes, que sentían como que por ser chicas de 19 algunas, como que sus compañeros tenían que cuidarlas y decir, che, hay que explicarle esto nuevamente a tal porque no sé, porque no lo entiende o porque tal cosa, pero bueno, también contrastaba mucho con esta otra cosa de que en realidad ellas lo vivían más como algo muy traumático, digamos, de sentirse inferior, de que esa condescendencia las hacía sentir inferior a ellas y que en realidad ellas necesitaban como estar reafirmando todo el tiempo que ellas eran capaces, de que si estaban ahí era porque se lo merecían y que no tenían ningún tipo de eh, sentimiento de yo soy menos que este señor que capaz está a la misma altura que yo, pero en realidad tiene más años que yo. Entonces, bueno, esa cuestión estaba como un poco empuja entre la condescendencia y la sensación de marcar territorio. Y después, bueno, con respecto a cómo las empresas líderes del sector, que también decía Nahuel, que quizás no quedó tan explicitado cómo se benefician. En el trabajo de campo aparece más bien desde todos esos programas de que Chicas en Tecnología está auspiciado por Pedido Ya, está auspiciado por Mercado Libre. Y a mí me sirvió más bien para explicar quizás el punto de vista de cómo la tecnología es presentada por esta organización como una herramienta social poderosa que empodera a las chicas
en sus vidas y les da el poder de que ellas crear impacto en el entorno en el que ellas viven. Entonces, bueno, me sirvió más bien para presentar toda esa parte, para luego, bueno, contrastarlo con el pinkwashing y todo esto que también comentaste, Nahuel. Bueno, no sé si me ha faltado algo, no sé si de momento eso. No sé si los integrantes del jurado tienen alguna otra eh, cuestión o aporte. Si no, le damos la palabra al director para que cierre esta parte. Bueno, si no hay comentarios, hago los míos como director. Bueno, antes que nada, agradecer a José por este espacio, por esta institucionalidad, por estar como directora del Departamento de Antropología aquí en esta tesis, que para nada es poco. También agradecerle a los jurados, a Mariela Pena, a Nahuel Levy, que bueno, se predispusieron muy rápidamente para acordar una fecha, para poder dar la tesis, y lo han hecho de forma muy cariñosa y muy amable, las devoluciones, con lo cual también se os agradece. Y bueno, felicitarla a Mercedes, es un momento muy importante para una antropóloga, obtener el título de licenciatura en antropología, culminar con su tesis de grado, culminar con su tesis de grado en una universidad pública de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con lo cual es un momento muy importante, de mucho festejo, de mucha felicidad, más en estos contextos, en este contexto acuciante para la educación pública. Creo que la tesis, que culminar este ciclo de tesis y de carrera de grado toma una relevancia aún más crucial y más importante. Con lo cual, felicitarla a ella, felicitarla a sus seres queridos, a su familia, es muy importante este momento. Lo otro también es que lo que un poco demostramos con la tesis de Mer es que eh, no hay que investigar solos o solas, es posible investigar de forma conjunta y de forma colectiva. Nosotros tenemos con Mer un equipo de compañeros y compañeras que nos reunimos sistemáticamente para ir trabajando las tesis de grado, tesis de posgrado, tesis de doctorado. En ese equipo también está Verónica Casas, que ofició de codirectora de la tesis de Mer, aunque por no ser doctora no puede hacerlo de forma formal, pero sí lo hizo de manera académica, con lo cual también ella está presente aquí en esta tesis, que fue muy importante su labor como codirectora para llevar adelante la tesis de Mer. Y lo otro que quiero decir, como una cosa más personal para Mer, que contarles también a la directora del departamento y al jurado, que cuando Mer me eligió, nos eligió como director y como directora Vero, ella vino y nos planteó: miren, yo nunca he investigado, nunca he escrito algo muy largo, me va a ser muy difícil, nunca he analizado trabajo de campo. Y bueno, yo me propuse como director, seguramente digo, como dije, bueno, esto va a ser una tesis de mucho trabajo, de muy intenso, muy laboriosa, dada el anticipo que nos hacía Mercedes respecto de lo que ella desconocía respecto de hacer una investigación. Y en el transcurso del proceso aconteció, creo que los dos descubrimos, ella y yo, descubrimos, yo diría, como tres palabras: mucha potencia, mucha claridad y mucha seguridad, ¿no? Potencia en la investigación, claridad en la escritura y seguridad en los análisis que ella realizaba. Con lo cual ahí me fui dando cuenta de, bueno, acá hay como creo que Mariela lo marcaba, ¿no? La escritura es una escritura clara, concisa. Yo me sorprendí muchísimo como director, e hizo la tarea mía muy fácil. Era solamente plantear objetivos, tiempos, y que esos objetivos se cumplieran en los tiempos que habíamos pautado, con lo cual fue una tarea muy fácil. Y
y de mucho placer en el sentido de avanzar y ir descubriendo, e ir avanzando en hallazgos, en análisis, con lo cual para mí fue una tarea muy bella realizar la dirección de esta tesis, así que la vuelvo a felicitar. Y ojalá, algo que no dijo ella trabaja en tecnología, ella proviene del ámbito de las tecnologías, y de ahí no lo dijo en la defensa, así está en su tesis. Ojalá con esta potencia, esta claridad con la cual investigó esta tesis de licenciatura, pueda seguir investigando a futuro ámbitos de posgrado. Ojalá así lo defina, que aún, bueno, está por verse. Hasta aquí lo mío. Bueno, con esto entonces cerramos la primera parte. Ahora vamos a pedirle a Mercedes que se retire del aula virtual. El director la va a llamar cuando esté redactado el dictamen y cortamos por unos minutos, 10, 15, lo que lleve, 20, lo que lleve elaborar el dictamen, y volvemos a transmitir y a grabar. Bueno, me bajo entonces. Bueno, una vez finalizada la deliberación del jurado y elaborado el dictamen, le vamos a dar la palabra al director, Hernán Palermo, para que haga lectura del mismo. Bueno, comienzo entonces. En Buenos Aires, el 24 de junio de 2024, a las 11 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Mercedes Medel. Los jurados dicen: la tesis presenta una muy buena redacción y organización, su escritura es clara y amena, y tanto la organización del trabajo en capítulos y apartados como la coherencia argumentativa son conformes al desarrollo de una tesis de grado. La investigación indaga sobre la organización civil Chicas en Tecnología, los programas que lleva adelante a fin de promover la participación de mujeres en áreas de tecnología, enfatizando en la relación trabajo y género y dando cuenta de las dificultades estructurales que encuentran las mujeres al formarse o insertarse en oficios tecnológicos. Como punto de partida para su análisis y para la construcción del problema de investigación, en el trabajo se retoman algunos estudios y debates que se han desarrollado dentro de la antropología y más específicamente dentro del campo de la antropología del trabajo y de género, caracterizando el trabajo en tecnología y el empleo contemporáneos. De esta forma, retoma sobre todo autores contemporáneos y latinoamericanos que realizaron investigaciones recientes tanto en el área del trabajo como de su inserción con el género, de su intersección con el género. Se trata de una tesis con perspectiva y posicionamiento feminista y se destaca la perspectiva interseccional y el cruce de líneas subdisciplinares. Recuperar en conjunto los enfoques mencionados le permiten a la tesista formular algunas preguntas pertinentes con los subcampos de estudio en el que se inscribe su tesis. Se pregunta sobre la realidad de la inserción laboral de mujeres en el sector tecnológico, explorando cómo las construcciones sociales de los espacios se moldean a través de estructuras de poder y patrones de pensamiento. Su investigación busca comprender cómo estas dinámicas afectan la participación laboral de las mujeres en tecnología y cómo influyen en sus experiencias diarias. Su trabajo aporta al análisis de la experiencia de mujeres de diferentes edades en torno a sus motivaciones, formación e inserción laboral en áreas tecnológicas. Indaga asimismo sobre el discurso empoderador de la organización Chicas en Tecnología, la relación de las organizaciones civiles con el trabajo contemporáneo, más específicamente con la categoría cada vez más extendida de emprendedor o emprendedora y sus implicancias. Resulta muy pertinente la articulación teórica y metodológica con la información recolectada en el campo. El trabajo de campo realizado satisface con creces los objetivos propuestos, dando cuenta de un proceso de reflexividad minuciosa y siendo respetuoso de los principios éticos que debe tener toda inmersión etnográfica. La autora da cuenta de su capacidad y habilidades en el empleo del abordaje etnográfico y la tarea de investigación antropológica. La defensa oral de la estudiante fue clara y completa, apoyada en diapositivas preparadas especialmente para la instancia de la defensa. La estudiante respondió con las preguntas del jurado de forma precisa, estableciendo líneas de trabajo futuro que se basan en el marco teórico elaborado en este trabajo y que recogen las observaciones oportunamente realizadas. Por ello, el jurado califica la tesis con 10, recomendación de publicación.
Bueno, felicitaciones, Mercedes. Gracias, gracias a todos y a Con todas. esto, con esto cerramos entonces el acto de la defensa. Esperamos que los festejos estén a la altura de de la defensa y del dictamen y que todo siga muy bien en tu carrera. Para nosotros es muy importante, cada nuevo graduado es realmente un logro muy importante para la carrera, para la facultad y abre un montón de posibilidades. Así que, bueno, espero que todo vaya bien. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Felicidades, Mer. Felicitaciones. Felicitaciones y Gracias, muchos gracias. éxitos, Mercedes. Muchas gracias.